Te escuchamos. Bien, en principio me gustaría contarte qué es la etnobotánica, porque en realidad la etnobotánica es, bueno, etno viene obviamente de humanos, ¿no? Y botánica del mundo botánico. Pero ¿qué es esto de etnobotánica? La Exacto. etnobotánica es una disciplina científica, en principio, ¿sí? O sea, sigue el método hipotético deductivo. Es una disciplina científica, ¿tá? Y bueno, y básicamente lo que estudia es cómo los seres humanos se comportan, se relacionan con las plantas. Esto es, qué conocimientos poseen, cómo las utilizan, por qué las utilizan, cómo por el proceso, digamos, evolutivo, los humanos fueron adquiriendo esos conocimientos que le permitieron aprender sobre las plantas medicinales. En realidad, cuando hablamos de etnobotánica, actualmente es muy diferente a cuando hablamos de etnobotánica en el siglo pasado. En el siglo pasado, digamos, el trabajo del etnobotánico era irse al medio de una tribu y bueno, y empezar a observar cómo utilizaban las plantas en esa tribu o los hombres nativos, por ejemplo. Hoy en día no. Hoy en día la visión del etnobotánico es una visión mucho más holística que lo que hace, digamos, es considerar lo que es el cosmos, el corpus y la praxis. ¿Qué es esto del cosmos, corpus y praxis? Bueno, el cosmos tiene que ver con cómo el hombre percibe el universo. El corpus es el cuerpo de conocimiento que posee el hombre y la praxis es cómo el ser humano utiliza y se apropia de determinados recursos naturales, ¿no? Y en este caso de las plantas. Bien, bien. O sea que es una relación del humano con la botánica. Es esa relación lo que se llama endobotánica. Es esa conexión Exacto. y esa relación. Y luego tenés una diversidad de, digamos, de abordajes, porque los usos que hace el hombre de las plantas es múltiple. Desde ahora, por ejemplo, que es muy importante, el tema de la combustión, o sea, para hacer el fuego, ¿sí? Hasta, bueno, como hablamos, la alimentación y las plantas medicinales. Bueno, y dentro de todo ese conjunto de relaciones, ¿Sí? yo estudio la parte de plantas medicinales y ahora también comencé a trabajar en lo que son cultivos infrautilizados y marginados para la alimentación. Así que después, si querés, te cuento un poco de eso. Dale, Pero claro. en principio lo de las plantas medicinales, es súper interesante, a la gente le gusta mucho. Yo no soy, digamos, una médica o una doctora que te va a decir, bueno, te duele la cabeza, tenés que tomar cáscara. No, yo más bien en eso yo no receto, no trabajo de eso. Yo lo que hago es investigar qué conocimientos poseen las personas, de qué manera lo adquirieron. Y como trabajo en etnobotánica aplicada a la conservación, lo que trato es de diseñar determinadas estrategias para que esos conocimientos no se pierdan. Se conserven. Exactamente. Bien, bien. Bueno, contanos sobre eso. Contanos sobre en Uruguay qué tipo de plantas tenemos que tienen ese fin y cómo podemos también conservarlas. Sí, en Uruguay tenemos una diversidad enorme de plantas medicinales y un poco, digo, lo que yo planteo en mis trabajos es no solamente la diversidad biológica, sino la diversidad cultural que está conocimientos. En Uruguay tenemos contextos pluriculturales en múltiples áreas, desde las áreas urbanas hasta las áreas rurales. ¿Y qué es esto de contextos pluriculturales? Es que se combinan distintas culturas por, digamos, la conformación que tiene nuestra ciudadanía, ¿no? O sea, hijos de inmigrante con todos los conocimientos asociados a, bueno, a lo indígena. ¿Sabri, estás? Sí, te estoy. Se escuchó perfecto Bárbaro. lo que pero se cortó tu imagen. Igualmente se escuchó perfecto. Perfecto. Bueno, lo que te contaba un poco esto, ¿no? Todo ese conjunto de conocimientos se mezclan, ¿sí? Y Sí. junto a la diversidad que tenemos aparecen cosas muy interesantes. Una de las Ujú. cosas más interesantes que me pasó hace pocos días con respecto a las plantas medicinales y me gustaría contarte Sí. es lo siguiente.
Hay una planta que se llama Arnica montana, que es una planta de los Alpes suizos, ¿tá? Es una planta europea. Y acá en Uruguay se la vendía en las herboristerías como arnica, ¿sí? Y muchas veces cuando ese paquetito de arnica estaba rotulado, decía arnica montana. ¿Para qué se utilizaba? Para lo que son las inflamaciones, para los golpes, Ahí va. No, las articulaciones. sí, tal cual. Sí, ahí está, los moretones, bueno, es, para múltiples usos. Generalmente las plantas tienen múltiples usos y si quieres después te cuento por qué. Pero en el caso de esta arnica montana es súper interesante porque en el Uruguay no existe arnica montana y tampoco se importan arnica montana. Entonces, cuando yo salí al campo, allá en el norte, en Rivera, empecé a ver que le llamaban arnica a una especie que no era arnica montana, porque obviamente nosotros no tenemos los Alpes suizos, tenemos nuestros cerros y en el caso de Rivera nuestros cerros chatos. Pero bueno, bien, la arnica montana en realidad era una especie nativa nuestra que se llamaba Stenacenium campestre. Nada que ver arnica montana, pero se le daba los mismos usos, antiinflamatorio, para los golpes, etcétera. A partir de los trabajos, un poco de esto que estamos sacando a la luz, fui el otro día a una tienda que vende medicamentos naturales y el paquetito decía Stenacenium campestre. O sea que bien, permea. El conocimiento va permeando en la sociedad y también se va volviendo, es un conocimiento un poco más, digamos, riguroso. Y bueno, y en eso también nos abre la puerta a otra cosa. En el momento que nosotros vamos a utilizar plantas medicinales, tenemos que ver el rótulo, ¿no? O sea, cuando vamos a comprar a la farmacia, bueno, ¿qué marca estamos comprando? ¿Qué dice el rotulado? ¿No? El nombre de la especie. El nombre de la especie es fundamental porque me va a decir exactamente cuál es la especie, porque los nombres comunes son múltiples y variados y cambian de una localidad a otra, pero el nombre científico no cambia. El nombre científico es uno solo, es como nosotros Homo sapiens, ¿sí? Así que en eso tenemos que tener como mucha atención. Y por otro lado también tener mucha atención de lo que compramos, qué calidad estamos comprando, ¿no? Saber en el paquete si realmente lo que yo estoy usando son hojas, si estoy usando flores, y en este sentido es bien interesante cuando en los paquetes que venden en las farmacias, el grado o sea, qué tan particulado está el material, porque cuanto más particulado está, menos voy a poder saber de qué especie se trata, ¿tá? O sea, si a mí la hoja se me presenta en el paquete, por ejemplo, el cedrón, ¿sí? Bueno, me dice cedrón, bueno, yo voy a poder observar la hoja del cedrón y voy a poder comparar esa hoja de cedrón, me fijo en la computadora, a ver, cedrón, Aloisa citridora, bueno, Aloisa citridora es esa la especie, y entonces me voy a dar cuenta porque la hoja está presente. Así que bueno, son como tips para saber qué es lo que estoy consumiendo. Porque mal o bien yo estoy consumiendo una medicación, estoy utilizando una planta para el mantenimiento de mi salud, para curar alguna enfermedad, entonces tengo que ser riguroso. Y en las dosis también. Y cómo lo administro, cada cuánto tiempo y a quién se lo administro. Generalmente todas las plantas medicinales están prohibidas para las mujeres embarazadas y para los niños menores de 6 años. Entonces, bueno, hay que tener mucha responsabilidad. Sí, o las dosis, como decías, no es lo mismo una cucharadita en un litro de agua que una cucharadita en un vaso, o sea, cambia mucho la intensidad, el efecto, me imagino. Exactamente, y siempre es como un poco, digo, a mí me gustaría como dar ese mensaje, siempre al médico de cabecera contarle, bueno, mira, yo además, por ejemplo, de la medicación que tú me mandaste para tratar el colesterol, estoy utilizando, no sé, uña de gato, no sé, ponele, por ejemplo, o cáscara de coronilla. Bien. ¿Por qué? Porque existen interacciones
entre las drogas y entre los compuestos activos de las plantas, ¿no? O sea, cuando hablo de droga, hablo de la droga que está dentro de un medicamento sintético y los principios activos que se encuentran dentro de la planta. Y entre esos dos jugadores pasan cosas, y esas cosas pasan en nuestro organismo, entonces, bueno, nos tenemos que cuidar. Exacto, exacto. Incluso quizás uno toma un yuyo o una planta y también no tiene una sola molécula esa planta, ¿no? Es un conjunto de muchos elementos y capaz que el efecto secundario te lo da otro de esos conjuntos con un fármaco. A lo que me refiero es que una planta tiene un conjunto de moléculas y un fármaco quizás es uno solo puntual de esos. Ahí hay algo más Claro, que hay que cuidar. exacto, y además, en el caso de los fármacos, están estandarizados. En el caso de las plantas medicinales, la composición de esa planta va a depender mucho de las condiciones ambientales en las que esa planta se desarrolló. Por ejemplo, si esa planta, no sé, se desarrolló en un lugar con mucho sol, va a tener una cantidad de X compuesto menor que otra que se desarrolla a la sombra. Incluso hasta después de cortar esa planta, cuando tú cortás una planta medicinal, si la dejas secar al sol, si la dejas secar a la sombra. Entonces, bueno, son, digamos, observaciones que uno tiene que hacer. Está buenísimo el mundo, digamos, de lo natural, las plantas medicinales, digamos que tienen una experimentación milenaria, o sea, todos los medicamentos que hoy consumimos, la mayor parte de ellos son producto, claro, de las plantas. Entonces, es ciertamente que las plantas medicinales tienen compuestos que mejoran nuestra salud, pero bueno, hay que utilizarlos con responsabilidad, y ese es un poco el mensaje más importante que a mí me gusta también dar. Está buenísimo. Elena, ¿ustedes hacen estudios de las propiedades de las plantas o ya conociendo las propiedades que se saben, van a investigar si esas plantas en Uruguay, cuál es su estado, cuál es la cantidad de plantas que tenemos y el cuidado que hay que hacerles? ¿O van al estudio de la propiedad en sí misma? Bueno, mira, en realidad el desarrollo de la etnobotánica en el Uruguay es, pero súper incipiente. Hoy en día no tenemos un laboratorio que se dedique a contrastar lo que son los conocimientos que posee la gente con las propiedades y que las propiedades reales de esa planta, y que después se hagan experimentos o que se haga controles clínicos. Bien. ¿Sí? O sea que el desarrollo en Uruguay de la etnobotánica es reciente, ¿sí? De hecho, bueno, yo tuve que irme a estudiar a otro lado para poder aprender sobre esto, ¿no? O sea, trabajo todavía en la Universidad de La Plata. O sea, acá nada. Lo que sí se hace aquí en el Uruguay, o sea, más allá de mis trabajos sobre conocimientos tradicionales, etcétera, lo que sí es, bueno, hay determinadas plantas, como por ejemplo la marcela, o plantas que ya tienen una tradición muy, digamos, implantada en el Uruguay. Entonces, bueno, sí, se agarran esas plantas y se les estudian los compuestos. ¿Pero dónde? En el laboratorio de farmacognosia de la Facultad de Química. Entonces se trabaja mucho en la parte química, pero el mundo del químico con el del etnobotánico está muy separado todavía. Así que, bueno, necesitamos trabajar para fortalecer esos vínculos, ¿no? Tal cual. Si tuvieras que destacar plantas medicinales de aquí, ¿cuáles destacarías? Como por sus propiedades, sus beneficios. Mirá, en realidad me preocupan varias cosas. Me preocupan las plantas que están teniendo hoy en día una presión sobre el uso del recurso importante. Me preocupan esas plantas que la gente sale a cosechar de una manera, digamos, poco rigurosa. Entonces ahí podemos llegar a perder el recurso. Sí, entonces, bueno, por ejemplo, la marcela, Achilochines satureioides, o sea, es una planta que se la cosecha, pero se cosechan las flores. Entonces vos pensá que cuando le cosechas las flores también le estás sacando las semillas, entonces podés ocasionar que ese banco de semillas que queda en el sustrato se pierda, ¿no? También hay gente que las arranca de raíz, entonces vos ahí te estás llevando todo el individuo, digamos, y bueno, y esa población corre riesgo de desaparecer. Entonces, por un lado me preocupa
la Marcela, para que no desaparezca. Por otro lado, también me preocupa mucho lo que es el coronilla, que si bien es un árbol súper representativo, Scutia buxifolia, súper representativo del Uruguay, se lo utiliza para varias cosas, se lo utiliza para leña, también para medicinal. Entonces, bueno, esa especie también me preocupa exclusivamente, me preocupa mucho. Bien. Así que bueno, por un lado esas plantas que bueno, que necesitamos estar atentos para que no desaparezcan. ¿Por qué? Porque si desaparece esa planta, va a desaparecer a la larga el conocimiento también respecto a las propiedades de esa planta. Y nosotros no queremos que se pierda ni el recurso botánico ni el conocimiento que poseen las personas. ¿Tá? Entonces, bueno, un poco por ahí viene. Y después hay plantas que son sumamente llamativas y que tienen propiedades muy interesantes para investigar. En el norte existe una planta que se llama guasatunga, que la utilizan para las mordeduras de víboras, que la utilizan para picaduras de insectos. Es como una planta un poco sagrada allá en el norte del país. Entonces en realidad tenemos de todo un poco, bueno, que cada una de esas plantas tiene un universo interesantísimo para investigar. Así que, ya te digo, no te puedo decir, mira, son muchas. Pero igual aprendimos que hay formas de cortar las plantas para mantenerlas y conservarlas en el lugar, ¿no? No sacar las Sí. flores y no sacarlas de raíces tampoco. Eso está bueno. Exactamente. Sí, tener control sobre eso y también dónde vamos a cosechar. Hoy en día tenemos muchísimos cursos de agua, o sea, lamentablemente tenemos en el Uruguay tenemos una red hidrográfica espectacular. Es impresionante la cantidad de ríos, arroyos que tenemos por todos lados, es brutal. Pero lamentablemente están la mayoría en un estado bastante complicado y están bastante comprometidos, ¿sí? O sea, lo podemos ver con lo que son los afloramientos de algas todos los años. Bueno, entonces nuestros cursos de agua están complicados y muchas veces esos sitios también, en esos sitios crecen determinadas plantas medicinales y son sitios que pueden estar contaminados y la gente va a cosechar en sitios contaminados. Entonces, bueno, ojo también en ese sentido de dónde vamos a cosechar. O sea, un lugar que nos dé las garantías de que es un lugar que está bueno, que está conservado. Perfecto. Ahí nos hicieron una pregunta sobre el calanchoe. Bueno, el calanchoe es una especie exótica, y como te decía, yo no te voy a decir, bueno, mira, el calanchoe sirve para tal, o sea, más o menos sí sé que lo que se le dice calanchoe, pero ahora yo le pregunto a Caetano, creo que es, ¿qué es para vos el calanchoe? Porque yo te puedo mostrar 20 plantas diferentes que se le dice calanchoe. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que ser, nuevamente te digo, muy riguroso. Sí, se le está dando usos como para el cáncer, puede ser en realidad es un inmunodepresor. El tema es esto que te digo, bueno, ¿a qué le llamás calanchoe? Para yo poder saber a lo que le llamás calanchoe, me tenés que traer la planta, me tenés que traer las hojitas de esa planta con la rama y yo la tengo que determinar con una clave dicotómica. Si tiene flor, le tengo que estudiar la flor para decirte realmente qué especie es. Y eso necesita investigación, no es así nomás. Bien. ¿En alguna parte de su investigación entra la planta del cannabis como planta medicinal? ¿O eso está muy lejos aquí en Uruguay? Mirá, en el norte del país, cuando yo trabajé con las entrevistas, no me aparece el cannabis. O sea, el cannabis, yo creo que un poco pasa como con la yerba mate, que tampoco me aparece como planta medicinal. Eso te iba a Digamos, preguntar, la yerba mate. exacto, en el caso del cannabis, está tan asociado al efecto psicotrópico que no se la considera como medicinal, siendo que, bueno, efectivamente tiene propiedades medicinales y es una planta también milenaria que se utiliza para desinflamar, etcétera, para un montón de usos. Y lo mismo pasa con la yerba mate. La yerba mate está tan incorporada a nuestra, digamos, alimentación
que tampoco se la visualiza como una planta medicinal, siendo que también tiene sus propiedades. Por ejemplo, tiene propiedades diuréticas, como lo tiene la barba de choclo. Sin embargo, bueno, la barba de choclo sí se identifica como una planta medicinal, pero la yerba mate, Silex paraguayensis, no. Así que entonces, por eso te digo, esto del cannabis es algo nuevo. A veces es porque es algo nuevo y a veces es porque es algo que está tan instaurado en nuestra cotidianidad que no lo consideramos. Sí, por suerte cada vez hay más estudios y más enfoque en eso, ¿no? En sus propiedades medicinales, en esas combinaciones, bueno, de esa, esas combinaciones a nivel molecular, que uno tiene que ir a estudiar qué cantidad de tal compuesto y qué cantidad de tal otro compuesto va a ser bueno para determinadas patologías, ¿no? Sí, exactamente, pero ya te digo, en Uruguay necesitamos investigar mucho, llegar realmente, porque tenemos una diversidad muy grande y bueno, y tenemos pocos, digamos, recursos humanos y pocos recursos económicos. Entonces, bueno, nos tenemos que formar y continuar con este trabajo. Bien. ¿Y cómo es tu trabajo acá? Más allá de que también tenés tu formación en La Plata, comentabas, pero ¿cómo es tu trabajo acá? Mi trabajo acá es fascinante, o sea, el trabajo Dale. de un biólogo es un trabajo privilegiado porque, bueno, salimos al campo y en el caso de la etnobotánica que combina la naturaleza con los conocimientos, es espectacular porque vos vas al medio del campo, conocés realidades completamente diferentes a las que estás acostumbrado. La gente te abre el corazón de una manera brutal y comparte los conocimientos. Un poco yo lo que digo a veces es esto de que parece como que cuando compartís los conocimientos sobre medicina y salud, todo se abre, o sea, nadie se queda con las ganas de contarte, mira, utilicé esto, al contrario, se comparte, es un conocimiento compartido. Y eso es bien importante acá en Uruguay, que no sucede en otros lados. Digamos, la mayoría de los trabajos, qué sé yo, que tienen estudios etnobotánicos, muchos de los conocimientos los posee un chamán o lo posee una persona específica dentro del grupo que tiene determinado prestigio social por tener esos conocimientos. En lo que yo he podido ver acá es que el conocimiento se comparte, ¿sí? Entonces tenemos un conocimiento que se encuentra, si bien es heterogéneo, se encuentra homogéneamente compartido, digamos, todos más o menos sabemos algo de plantas. Y eso es súper interesante porque eso permite que el sistema de conocimiento no se pierda. Imagínate, si el conocimiento estuviera centrado en un chamán, ¿no? En una sola persona, y esa persona desaparece de la aldea, se muere, todo ese conocimiento se va con el chamán o con la persona que tiene el conocimiento. Entonces, al tener ese conocimiento compartido, nuestro sistema es más resiliente a los cambios, resiste más a las presiones que pueda tener, presiones tanto ambientales como presiones sociales. Por ejemplo, presiones sociales, el despoblamiento de la campaña, es algo muy, muy, muy fuerte. O sea, hoy en día vas al campo y son muy, muy pocas, te digo campaña, ¿no? En el medio rural, o sea, sí, cada vez son menos las personas que viven en el campo, son más ancianos. Pero bueno, bien, al compartir ese conocimiento, mal o bien, se mantiene. ¿Hay alguna norma o algo a nivel científico de escribir todo lo que hay en Uruguay, su riqueza a nivel de botánica, o queda en ese conocimiento popular? No, o sea, sí, tenemos ¿Hay documentación de propiedades de determinadas plantas típicas de Uruguay? Esa es mi pregunta. súper interesante lo que me preguntás, porque mirad, en 1776, por ahí más o menos, tenemos los primeros escritos que corresponden a Damas Antonio Larrañaga, ¿sí?
que él hace descripciones pero minuciosas sobre las plantas medicinales y las propiedades. Y hay un libro que está buenísimo, que está en la Biblioteca Nacional, que se llama Viaje de, creo que es de Montevideo a Paysandú, donde él va describiendo cada uno de los pueblos. Así que estamos hablando que en realidad este tema de las descripciones de las propiedades, etcétera, ya en el 1700, a finales del 1700, ya era un tema que interesaba muchísimo. Así que si habrá historia para conocer. Sí, sin duda que sí, que hace mucho tiempo que esto resulta interesante. Qué bueno, qué interesante saber eso, y qué bueno saber eso. Elena, nos preguntaban, por ejemplo, la mezcla de los yuyos con la yerba mate. Era una de las preguntas que habían hecho. También, esa es una pregunta que está muy buena, porque esa mezcla es una mezcla que por lo menos yo he observado en zonas próximas a Misiones. Por lo tanto, me está también me está picando un poquito la luz, se me está prendiendo un poquito la luz en ese tipo de cosas que nos están hablando de un, digamos, legado indígena guaraní compartido, ¿sí?, con Argentina, Paraguay y Brasil. Muchas veces en Uruguay, por un tema histórico, político y bueno, de nuestra propia idiosincrasia, hemos como relegado un poco ese pasado indígena guaraní, ¿no? O sea, nosotros, los uruguayos siempre fuimos como diferentes, la Suiza de América. Bueno, no, la realidad dice otra cosa. La realidad dice que tenemos un montón de plantas que tienen nombres guaraníticos, que tenemos nuestros ríos, que la toponimia de todos los pueblos y todos los arroyos y ríos que hay en el interior tienen nombre guaraní. Entonces, bueno, eso también. Y en el caso de la yerba, del vasito con los yuyos y la yerba, también es un dato más de ese legado que tenemos, que compartimos a nivel regional. No somos distintos en la región. Integrador. Está bueno eso, saberlo. Sí. Y yo a ver, no sé si hay más preguntas, si alguien quiere preguntar algo, estamos compartiendo todos juntos acá la charla, divino de escucharte y aprender de ti, Elena, la verdad que es un gustazo. Bueno, Si Sabrina, querés, nos puedes contar un poco de esa otra patita que nos mencionaste al principio de la charla, que también estabas incluyendo en tu investigación. sí, mira, acá en este momento están preguntando sobre yuyos en animales. Bien. Eso es súper interesante también, que es una rama que habría que investigar muchísimo. No estamos trabajando en el tema de yuyos en animales, pero entiendo que hay algunas veterinarias que utilizan algunas fórmulas, así que bueno, habría que también, es una invitación a la gente que se quiere dedicar a esto, a investigar sobre estos temas. Y lo otro que me decías, esa otra patita, bueno, es súper también interesante desde mi perspectiva, porque nos abre un poco la puerta a incorporar diversos nutrientes, ¿sí?, en nuestra dieta. Porque nosotros que... ¿Sabri? Estoy, ¿Estás? o sea, te escucho, Está. pasó lo mismo, te escucho, pero se cortó tu imagen. Ahora va a volver seguro. Ahí volvió. Bueno, bien. Sí, Lo que te comentaba, sí. nuestra dieta es bastante, digamos, poco diversa, en el sentido de que consumimos estos cultivos estrellas, ¿no? El maíz, el trigo, y algunas otras cosas más. ¿Qué es esto de los cultivos infrautilizados y marginados? Son especies con alto valor alimenticio, ¿sí?, que por diversas razones han sido dejados a un lado, que se consumían anteriormente, por ejemplo, se consumían en épocas de hambruna y muchas veces esos cultivos hoy no se utilizan porque nos llevan a recordar, digamos, esos periodos en que la humanidad estaba sufriendo hambrunas, etcétera. Hay un montón de tabúes también relacionados a por qué dejamos de consumir determinados alimentos. Y bueno, entonces, esto de estudiar estos alimentos que
hemos dejado de utilizar, nos permiten a nosotros ampliar el abanico de opciones nutricionales, ¿sí? De vitaminas, de sabores, de propiedades también, porque los alimentos también son nuestra medicina, o sea, existe un continuo alimento-medicina que está súper relacionado. Entonces, bueno, todo esto se relaciona y estamos un poco ahora recién comenzando con este tema de los cultivos infrautilizados y marginados, y también para eso hay que salir al campo, hay que ver qué tiene la gente en sus huertas, porque en las huertas esas que están en medio de la casita rural hay de todo. Hay de todo y variedades que muchas veces ni sabemos. Entonces, bueno, hay que investigar también sobre ese tema. Bien, hay que ir a la cancha. Hay que ir a la cancha. ¿Dar algún ejemplo o como para tener una idea de esos cultivos o no? ¿Todavía eso está reservado? No sé. En realidad estamos sacando ahora en breves, así que digo, por el momento no lo puedo compartir, pero sí estamos sacando una lista que es una lista muy abundante de cultivos infrautilizados, Es que interesante. eso nos va a abrir, Quiero leer eso después. sí, claro, eso nos va a abrir la puerta hacia este, algo totalmente nuevo y que vamos a tener que empezar a aprender a cultivar y a usar y bueno, ya tuvimos la experiencia un poco de esto de que bueno, el no poder salir y tener que empezar a rebuscarnos nosotros mismos y empezar a saber cómo se comporta la tierra, cómo se comportan las plantas y bueno, independizarnos un poco del mercado y empezar a autoabastecernos, está buenísimo. Sirve para muchas cosas. No solamente para tener alimentos de buena calidad, sino para el sistema nervioso, para encontrar una determinada armonía y una paz en nuestras vidas. Así que creo que todo está muy relacionado con la salud. Totalmente. Ahí Clementina nos saluda. Clementina estudia en el Bueno, CURE, allí en Maldonado. No sé si creo que se bárbaro. conocen. Ella me pasó tu contacto. Ah, bueno, bárbaro. Sí. Y nos preguntaban, nos hacían, qué bueno, sí, esa lista, nos preguntaban dónde podemos acceder a ese material una vez que lo publiquen. Y después nos preguntaban de dónde viene la aspirina. ¿De dónde viene la espinita? Ahí está. Bueno, mira, el tema de las publicaciones es un tema también, para mí todo es interesante. Digo, ese tema es interesante, este todo otro tema es Todo es- interesante. No, pero el tema, todo es interesante. Pero el tema de las publicaciones, ¿qué pasa? Nosotros, como, bueno, en el mundo, digamos, académico, muchas veces lo que hacemos es publicar los papers y esos papers quedan en esa vuelta de la academia y no salen a lo que es bueno, a la población en general. Bueno, en el caso de la lista, tenemos la suerte que integramos una red que se llama la Red Cultiva de cultivos infrautilizados y marginados. Es una red iberoamericana donde integramos distintos países: Uruguay, Bolivia, Brasil, Argentina, España, Portugal. Bueno, somos muchos los países que estamos integrando esta red y uno de los compromisos más fuertes que tenemos es generar material de divulgación para que las personas accedan a ese conocimiento. Así que bueno, esperemos que prontamente podamos estar distribuyendo ese material. Y sí, las maneras de acceder es complicado, hay que tener un poco hay que ser buen investigador para buscar los materiales en las bases de datos, por ejemplo, ¿no? O sea, porque no es entrar en el Google y poner cualquier cosa y consumirlo primero, ¿no? O sea, tenemos bases de datos, por ejemplo, en Uruguay tenemos Timbó, que es una base de datos Bueno, donde están los artículos académicos y bueno, podemos estudiar un poco esa parte y tener un conocimiento un poquito más, más riguroso, por lo menos revisado por pares, ¿no? sí, tal Y cual. bueno, y el tema de la aspirina entiendo que es de Salix humboldtiana, que sí, que bueno, que es producido ahí, pero desconozco cuál fue el proceso o cómo es el proceso de obtención de ese compuesto. Pero bueno, será también que hay que investigar.
El nombre común de esa planta o de ese árbol es un árbol, ¿no? Yo creo que venía de un árbol. Sí, es un árbol, sí. El, el sauce, no sé. Ahí me... Está, ¿no? El sauce, sí, Creo que ahí está el sauce. está, ahí va. Sí, sí, son muchas especies y también una cosa es ser etnobotánico, otra cosa es ser taxónomo. Claro, El taxónomo es aquel que se conoce, digamos, todas las características una por una de las plantas y puede decir a primera vista, bueno, aquel es tal o cual especie. A nosotros los etnobotánicos nos lleva un poquito más de tiempo, necesitamos las guías, por ejemplo, guías dicotómicas que nos permiten ir viendo qué propiedad, qué característica tiene una comparada con la otra, y entonces ahí vamos determinando la especie. Pero sí, a nosotros nos cuesta un poco más, cada uno, digamos, si bien la etnobotánica es una disciplina integradora y bueno, y bastante holística, igualmente hay determinados estudios que terminan siendo muy disciplinares y que están fuertemente arraigados a una disciplina en específico, ¿no? a la clasificación. Cedro. Cedro. ¿Cedro qué significa? Cedro. ¿Qué quieres saber? ¿Para qué sirve el cedro? No sé, no tengo conocimiento. En el caso del cedro, bueno, son especies europeas, así que bueno, seguramente en algún libro de plantas de Europa podés tener información. Aquí un libro muy interesante, que tiene, si bien tiene unas pocas especies, está muy bueno porque no solamente dice para qué sirven las especies, sino que además te da una lista bibliográfica en donde están todos los estudios relacionados a esa especie en particular. Es un libro que se llama Yuyos de Alonso, y bueno, creo que se vende en los mercados, por ejemplo, en la Feria de Tristán Narvaja, creo que ya se puede conseguir, así que bueno, esos son materiales que están a disposición y que están buenos consultarlos. Está bueno, buenísimo, bueno ese dato. Bueno, yo no tengo más preguntas, creo que te llenamos de preguntas y respondiste todo divinamente. Nos queda claro que en Uruguay hay una gran biodiversidad y un montón de plantas con propiedades medicinales, que hay que cuidarlas, hay que cuidar nuestro sistema y nuestro ecosistema. Y que es, en eso ustedes también están investigando, ¿no? En el cuidado de estas plantas. Sí, ¿no? Eso es, Exactamente. ahí está, en lo que ustedes. ¿Hay alguna zona de Uruguay que hay que tener, zona roja, digamos, de mayor cuidado? Lo que tenemos en Uruguay son, bueno, en esta zona norte, cuando yo hablo de lo que es un hotspot, o sea, una zona roja en el sentido de que es un área con una diversidad muy grande, ¿no? Entonces, bueno, ahí es súper interesante trabajar. Pero ahora lo que también estaría muy bueno hacer es empezar a hacer estudios comparativos, ¿no? O sea, qué pasa en el norte, qué pasa en el este, en el sur, o sea, qué se utiliza, bueno, y empezar a preguntarnos, bueno, cuáles son las características de la población que hace que en determinado lugar se utilice determinada cosa y en otro sitio otra. ¿Qué es la base de datos Timbó? Dice, ¿es de libre acceso? Sí, es de libre acceso. Timbó es la base de datos de la academia, de la universidad, y sí, es de libre acceso. Se puede Es poner Timbó. portal Timbo y ya ahí ya entran directo. Está bueno. Exactamente, sí, sí, ahí tienes. Bueno, ahí hay una pregunta de los tiempos de las preparaciones. Las preparaciones hay varios tipos de preparaciones y hay muchos trabajos bastante sí, también bastante fáciles de conseguir, porque está muy estandarizado eso, ¿viste? Lo que es una tisana, lo que es un macerado. En esas cosas no hay mucho peligro porque está bastante claro. Así que puede uno investigar por la suya sin necesidad de meterse mucho en el mundo No, y aparte que más. cada planta también tendrá su tiempo de infusión y sus propiedades características de cada planta, así que habrá que investigar en cada planta, ¿no?
como en el té. Sí, generalmente, mira, así como un dato, generalmente cuando son cáscaras o cuando son cortezas, hay que dejarlos un poco más, porque obviamente tienen estructuras más rígidas, entonces, bueno, debe de 3 minutos, como puede ser una hoja, en el caso de lo que son las cáscaras y cortezas, hay que dejarlos mucho más, ¿no? Lo mismo creo que la uña de gato peruana, que ahora también está siendo muy consumida por sus supuestas propiedades, digo supuestas porque realmente no leí los trabajos de esa planta en particular, pero bueno, se le asocia propiedades inmunoestimulantes, ahí está. Y bueno, así que eso, bueno, acá buscamos la base de datos Timbó. Les encantó el tema de la base de datos Timbó, eso me encanta porque les va a abrir una ventana hacia trabajos que son muy interesantes. Y como se busca, se pone en Google Portal Timbó y ahí se accede libremente. Exactamente, ahí lo que haces es poner como cualquier buscador el tema de tu interés o el autor y bueno, y te van a aparecer las publicaciones de ese autor. Así que bueno, sí, es un material bien interesante que está a disposición. Sí, hay que ser riguroso en este caso de las plantas medicinales y bueno, y si bien utilizarlas, porque está bueno, tener las precauciones, ¿no? Que ya hablamos antes. Exactamente. Bueno, Elena, yo no te saco más tiempo. Disfrutamos muchísimo esta charla contigo. Muchísimas gracias por aceptar la Bueno, invitación, gracias a tiempo ti, Sabri. y Un gracias. gusto y bueno, y espero que bueno, haya podido poner un granito de arena en el conocimiento bueno, de tu grupo, de las personas que están conectadas, así que gracias a vos por la oportunidad también.